Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno a la hora que sea que estemos compartiendo este nuevo video, esta vez siguiendo nuestra serie de Salmos. Y estamos al inicio de esta serie prácticamente porque recién estamos compartiendo hoy el Salmo 2. Y un saludo muy especial desde el Ministerio Plenitud. Les habla el pastor Daniel Villalba desde la ciudad de Memphis, Tennessee, acá en los Estados Unidos. Y también un saludo a todos desde el Ministerio Plenitud Paraguay, con los pastores Pedro y Mirta Miranda. Les animo a que se conecten por medio de los links que aparecen allí en pantalla. Y bien, hoy estamos listos para avanzar con nuestro segundo salmo. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar acá es la manera en que empieza este salmo. Y no empieza con una declaración, sino con una pregunta, con una interrogación. A diferencia de el Salmo 1, por ejemplo, empieza con una declaración bien firme, sin lugar a dudas, y el Salmo 1 empieza diciendo: bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos. Y empieza a dar la lista de los beneficios y la dicha de andar en cada uno de estos pasos. Pero el Salmo 2 empieza con una pregunta, con una interrogante. Entonces, el punto es que nosotros encontremos en la misma palabra la respuesta a esa pregunta. Inicia diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? En otras palabras, ¿por qué la gente se rebela contra Dios? ¿Por qué la gente es reacia a Dios? ¿Por qué la gente se vuelve contra Dios? Y no habla acá de una decisión o de una actitud individual, personal, sino que habla de algo generalizado. Dice: ¿por qué se amotinan, en plural, las gentes? O sea que algo que podemos ver en este tiempo es justamente eso. No es algo de solamente aquel tiempo, 2000, 3000 años atrás, sino que hoy es absolutamente palpable esto que estamos leyendo acá. La gente, el mundo se vuelve en contra del gobierno de Dios. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, ¿dónde encontraríamos nosotros una respuesta? Precisamente el hecho de que empieza con una pregunta nos impulsa a nosotros a retomar unos pasos atrás, volver unos pasos atrás, en este caso en el Salmo 1. Y el Salmo 1 precisamente dejó explícito allí que cuando uno se deleita en la palabra del Señor, que cuando uno medita en su palabra, va a andar en caminos correctos, va a estar en la congregación de los justos, va a estar en comunión con Dios, va a ser una persona fructífera, no vana, no vacía, no hueca, y hace el contraste con la persona que no se deleita en la palabra del Señor, que no pone la palabra, la ley de Dios, como algo prioritario en su vida. Y justamente da allí la explicación de cómo es una vida que deja de lado la palabra de Dios. Una vida sin fundamentos, sin cosas firmes, una vida infructuosa, una vida que anda en caminos torcidos. Y por eso acá
a la pregunta del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Primera razón, porque no tienen temor de Dios. Y no tienen temor de Dios justamente porque el temor de Dios se nos inculca, se nos instruye, se nos enseña, se va formando en nosotros en la medida que lo vamos conociendo, y lo vamos conociendo por medio de su palabra. Tanto es así que en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero también dice que cuando uno lee la ley, que la ley de Dios, entiéndase, los principios de parte de Dios que están puestos para regular nuestras vidas, las instrucciones de vida de parte de Dios, que forman en nosotros sabiduría, forman en nosotros temor de Dios, forman en nosotros una vida recta, una vida de rectitud, una vida fructífera. Es lo que estamos viendo acá en el Salmo 2. A la pregunta de por qué se amotina la gente, en otras palabras, ¿por qué se rebela la gente? Primera razón, porque no tiene temor de Dios. Y no tiene temor de Dios, ¿por qué? Porque ha dejado de lado la herramienta que nos enseña ese principio, que es precisamente su palabra escrita. Y dice, y los pueblos piensan cosas vanas, cosas inútiles, cosas infructuosas, cosas que no van a dar frutos, por lo menos frutos buenos, frutos perdurables. Entonces vemos eso en este tiempo. ¿Por qué la gente se rebela? ¿Por qué la gente cree que va a poder vivir sin Dios? ¿Por qué sacan resoluciones, formas de vida, pensamientos, ideas, costumbres, modas que van en contra de lo que Dios ha establecido? Porque dice acá, por ejemplo, se levantarán los reyes de la tierra. O sea que esto empieza a nivel de gobernantes, a nivel de las personas que tienen a cargo establecer leyes, establecer sistemas de gobierno. Entonces, vemos eso hoy día. Por ejemplo, ¿no vemos acaso que a nivel global los países, los congresos, los gobiernos que en el área de establecer leyes están decidiendo que sea legal la práctica de matar niños? En otras palabras, el aborto, la legalización del aborto, la legalización de la promiscuidad y la perversión moral, llamándoles, por ejemplo, igualdad de género, que no es otra cosa sino perversión de lo que Dios estableció. Entonces, guerras, ideas que se convierten en leyes, como por ejemplo prohibiendo que en los centros educativos se ore, se predique a Jesucristo, se lea la palabra de Dios, quitan los carteles, los tableros que contenían los 10 mandamientos de Dios para la humanidad, y cosas así cada vez más torcidas, cada vez más perversas, empezando a nivel de gobierno. Y eso por supuesto se hace algo legal, pero el hecho de que sea legal no significa de que sea correcto. Ponen, por ejemplo, la legalización de narcóticos, de drogas, marihuana y cosas así, según dicen, con fines recreativos, o sea que con algo para distraerse, algo para recrearse. En otros países están haciendo un fuerte lobby, una fuerte presión para tantas cosas torcidas que no los voy a mencionar acá ahora por nombre, pero sencillamente lo que quiero dejar claro es que esto que leemos acá, que se escribió hace 3000 años atrás, no perdió vigencia, nada más perdió la forma, pero el principio es el mismo: el hombre rebelándose contra Dios y diciendo lo siguiente:
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Eso es lo que vemos. Las Naciones Unidas queriendo sacar resoluciones opuestas a lo que Dios establece. Dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es contra su Mesías, contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que están diciendo acá? No queremos que Dios gobierne. Rompamos todo nexo de gobierno de parte de Dios para con nosotros. Rompamos, liberémonos, independicémonos de toda señal, todo nexo, todo lazo, toda relación que Dios haya establecido sobre nuestras vidas, sobre la sociedad, sobre las familias, sobre la economía, sobre la salud, sobre las naciones, sobre la cultura, sobre todas las áreas. Gobernémonos nosotros mismos. No queremos a Dios. Esa es la proclamación de hace 3000 años. Esa era la proclama hace 1000 años. Eso sigue siendo el deseo y la manifestación de la gente rebelde hacia Dios. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, en este punto, cabe que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al gobierno de Dios? Hemos iniciado en otra serie de videos la serie de Venga a nosotros tu reino, con la intención de enseñar acerca del mensaje y el plan de Dios para nosotros. Es el establecimiento de su reino. Y en ese video hemos enseñado, hemos hecho un comentario acerca de la oración que Jesús nos enseñó a orar. Y en esa oración, conocida como la oración del Padre Nuestro, la primera petición que el Señor nos enseñó a hacer, a pedir, es: venga a nosotros tu reino y hágase, que sea un imperativo, hágase, ¿no? Es una orden, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, para el Señor, la primera necesidad que tenemos nosotros es que seamos gobernados no por nosotros, no por un corazón torcido, perverso, caído, no por leyes torcidas, no por gobernantes impíos, sino por Dios y las instrucciones suyas para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás en relación a tu deseo de que Dios gobierne tu vida? ¿Estás del lado de lo que Jesús enseñó? Jesús enseñó, pidamos como algo prioritario, pidamos como algo de urgente necesidad: Dios reina sobre mí, venga tu reino a mi vida. O estás del lado del maligno, diciendo, no quiero que Dios gobierne, yo quiero vivir mi propia vida, nadie me dice a mí lo que tenga que hacer, nadie me dice a mí lo que tenga que decidir, nadie es dueño de mi vida. Esa es la forma de hablar de la gente que cabe dentro de este grupo, de estas características. La gente que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente quieres que Dios gobierne tu vida? Eso es lo mejor, ese es el mejor deseo que todo ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque al final de la historia vamos a ver el resultado de uno y de otro grupo. Por ejemplo, aquí mismo en el siguiente verso dice, en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Cuando el Señor ve toda esta gente que dice, no, nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes, nosotros decidimos cómo debe ser la familia, nosotros sacamos leyes para establecer que los matrimonios van a ser así, van a ser asá, que el sistema de salud va a ser de esta manera, que las grandes farmacéuticas van a seguir envenenando a toda la humanidad con medicamentos que te arreglan una cosa pero te descomponen 2, 3, 4 cosas más. Por otro lado, con el sistema de alimentación que hoy están diciendo que debemos dejar de comer la carne, que uno tiene que comer insectos, que carne sintética y que cosas así. Con estas cuestiones de supuesto calentamiento global, leyes que quieren sacar para controlar la libertad de la gente. Diciendo que Israel debe ser borrado del mapa, diciendo que Palestina tiene que ser reconocida como nación y desconociendo lo que la palabra dice, que Dios juró entregar ese territorio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia por siempre. Y todas esas cosas, cuando Dios está observando, cuando Dios mira lo vano que es todo eso, ¿saben cuál es la reacción del Señor? Dios dice, ¡ja! Dios se ríe, Dios se burla, Dios con todas estas supuestas tecnologías, supuestas en el sentido de que son tecnologías que deberían ser creadas para el uso correcto, para beneficio, pero se usan para cosas torcidas, para guerras, para espiar, para controlar, para subyugar a la gente, para cortar libertades de la gente, controles y cosas así. Entonces, cuando Dios observa todo esto, Dios dice, estos humanos nunca aprenden. Y sencillamente manda sequía para un lugar, manda lluvia para otro lugar, granizos para otro sector, inundaciones para otro lado. Cuando la gente dice, nosotros podemos vivir sin Dios, nosotros podemos crear las cosas, nosotros podemos crear seres humanos, nosotros podemos clonar niños, animales. Dios sencillamente se ríe y con un chasquido de dedos, por así decirlo, Él destruye todo eso. El hombre que quiere llegar a otros planetas, que se pasa invirtiendo miles de millones de euros y de dólares para llegar a otras constelaciones y desconoce lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra en Isaías 45, verso 12 y verso 18, que Él creó la tierra para el hombre, para que el hombre habite la tierra, no para que vayamos a Marte. Y sencillamente revientan los cohetes y así. Cuando dicen personas, presidentes, gobernantes, dicen Israel tiene que ser borrado, Israel tiene que ser destruido, mueren allí en pleno discurso. Dios manda sencillamente una neblina, unos vientos, como ocurrió con la muerte del presidente de Irán, que semanas atrás decían vamos a borrar a Israel del mapa. Y sencillamente, en vez de reconocer, en vez de unirse a lo que Dios dijo, Dios prometió, Dios juró a Abraham y dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es así de sencillo. Dios dice en su palabra, mi palabra prevalecerá, el consejo de Jehová prevalecerá. Por eso es que podemos decir acá, podemos encontrar acá en este salmo, en el verso 4, dice, el que mora en los cielos. ¿Quién es el que mora en los cielos? Por supuesto, nuestro soberano Dios. Dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Cuando dice se burlará, se mofará. Es como que Dios diciendo, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a dejar de tener
corazón duro. Pero no queda solamente en eso. El Señor va a tomar acción contra esta gente. El Señor va a tomar acción contra estos grupos. Y el Señor va a tomar acción contra cada individuo que tiene esta actitud para con Él. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿A qué se refiere eso? De que a que va a llegar un día en el que Dios va a juzgar a cada uno. Sería cuestión de demasiado tiempo citar todos los textos, todos los versículos de la palabra en los que menciona esto, que Dios va a juzgar a cada ser humano, Dios va a juzgar a los pueblos, Dios va a juzgar a las naciones, individuos, grupos, naciones. Dios va a juzgar a cada uno y va a juzgarlos conforme a su palabra, va a juzgarlos en la persona de Jesucristo. Él es el juez, dice la palabra que Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos. Dice la palabra que cada uno hemos de recibir de parte de Dios en el juicio, todo según conforme a cómo hayamos vivido, todo según conforme a lo que hayamos hecho, estando en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Lo dice Pablo, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hicimos lo bueno, recibiremos cosas buenas, dice Pablo en su carta a los Romanos, dice su carta a los de Tesalónica, dice en los Salmos, dice en los Evangelios, lo dijo Yeshua en Juan capítulo 5, lo dice Pablo en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, lo dice Pedro, tanto en Hechos como en sus epístolas, lo dicen los profetas. O sea que está llena de estas advertencias. Lo dice en el último versículo, en los dos últimos versículos del libro de Eclesiastés, que Dios va a juzgar a cada uno. Lo dice en el profeta Daniel al terminar su libro. O sea que todos tenemos una infinidad de textos que nos aseguran esto. Y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Como dice, mi palabra, mi consejo prevalecerá, dice el Señor. Entonces dice, luego hablará a ellos en su furor. ¿Por qué dice hablará? Porque como dice en la palabra, Dios juzgará a cada uno por su palabra. Dice, y los turbará con su ira. Va a llegar el día de la ira del Señor. Como Pablo le dice a Timoteo, dice en su carta a los Romanos, pero también a Timoteo, que Dios va a pagar con ira a los que, perseverando en hacer mal, anduvieron así, viviendo torcidamente, pero también va a pagar con bienes, con misericordia, con cosas buenas, a los que perseverando en hacer bien, hemos vivido siempre buscando que Él reine en nosotros. Eso dice específicamente, ustedes pueden leerlo, Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, toda esa serie de diagnosis que hace Pablo de cómo es el mundo sin Dios. Dice, pero a pesar de que la gente dice, rompamos sus ligaduras, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Y Dios se burla, Dios se ríe, Dios dice, esta gente. Pero a pesar de eso dice, pero, hay que tener en cuenta cuando Dios dice pero. Hay una frase que dice, no hay pero que valga. Pero aquí dice, cuando Dios dice pero, tenemos que prestar atención. Lo que está diciendo es, a pesar de todo esto anterior, a pesar de que la gente dice, no queremos que Dios reine, librémonos de Dios, librémonos del cristianismo, librémonos del gobierno de Dios, librémonos de la palabra de Dios, librémonos de las instrucciones de Dios. A pesar de todo eso,
Lo que la palabra, lo que esa palabra pero dice, significa es, pero yo, dice, verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios dice, no va a existir el planeta Tierra sin que yo establezca mi reino, mi gobierno, en la persona de mi ungido, de mi Cristo, de mi Mesías, Yeshua. Yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. ¿Y qué es Sión? Sión, cuando uno lee la palabra, es el lugar desde donde Dios gobierna. Ustedes pueden leer vez tras vez en los Salmos, ustedes pueden leer Salmo 48, ustedes pueden leer Isaías, Ezequiel, cuando habla del monte de Sión, el monte de Dios, el monte que Dios usa para establecer sus moradas. Y Dios dice que Él establece su rey. Ahora en esa Sión celestial, pero va a llegar el momento en el cual eso va a descender, esa nueva Jerusalén, ese gobierno de Dios, esos palacios del Señor se van a establecer aquí en la tierra. Y como dice Isaías capítulo 2, en aquel tiempo, Sión, lo que ahora es Jerusalén, pero va a ser una Jerusalén renovada, transformada, será establecida como cabeza de naciones, y el Mesías rey se sentará y va a reinar la tierra, el mundo, desde Sión, desde Jerusalén, capital del mundo que va a ser en ese tiempo. Y de Sión saldrá la ley, dice. Y las naciones y las gentes dirán, subamos a Sión, vayamos a Jerusalén, subamos a Sión, porque de Sión saldrá la ley y la palabra de Dios de Jerusalén. Y la gente va a subir para ser enseñada, para ser instruida. Eso es lo que va a ocurrir. A pesar de que saquen resoluciones en las organizaciones internacionales, Dios se ríe. Van a ver lo que finalmente va a ocurrir. Mi palabra es la que va a prevalecer. De Sión saldrá la ley. Israel va a ser restaurada. Israel va a ser recogida de todas las naciones. Israel va a ser rodeada por ejércitos, pero yo iré a pelear para defender a ese pueblo a quien he hecho juramento de que ese territorio es de ellos. Al final de los tiempos, dice el libro del profeta Zacarías, que Israel será puesto como una copa que va a hacer temblar a todas las naciones, como piedra pesada que va a hacer tambalear y va a desbaratar a todas las naciones de alrededor. Eso es lo que dice acá. Por eso es que Dios dice, mi palabra prevalecerá. Por eso es que Dios dice que Él se ríe, se burla. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Luego aquí hay una declaración, dice en el verso 7, yo publicaré el decreto. Hay un decreto, Dios decretó algo. ¿Qué fue lo que Dios decretó? Que Yeshua va a reinar. Dice, Jehová me ha dicho. ¿Quién está hablando acá? El Hijo. El Hijo está publicando el decreto. El Hijo está publicando lo que el Padre decretó. ¿Y qué fue lo que el Padre decretó? ¿Y qué fue lo que le prometió el Padre al Hijo? Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No dice yo te creé hoy, sino que yo te engendré, porque recordemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Dios es uno, manifestado de esa manera. Es el unigénito, es la misma genética del Padre, de la misma naturaleza, la misma esencia del Padre. Lo que hizo fue poner esa genética allí en el vientre de María para que pudiera nacer el Hijo hecho carne. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme
pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Qué interesante que cuando Yeshua nace, profetizan y anuncian que él va a ser rey para siempre sobre la casa de Jacob, sobre Israel, y desde allí sobre todas las naciones. Eso es iniciando el Evangelio de Lucas. Y aquí hay una promesa: pídeme y te daré por herencia todas las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que van a ser transformados, van a ser cambiados? En otras palabras, van a desaparecer, si es que tienen que desaparecer algunos. Israel no va a desaparecer. Pueden bombardear, pueden atacar, pueden sacar resoluciones, condenarlos en las Naciones Unidas, pero Israel no va a desaparecer. Yeshua va a reinar sobre Israel, desde Israel, y desde Israel al resto de las naciones. Pero va a heredar, o sea, él es el heredero de todas las naciones. Todas las naciones vendrán, acudiremos a Jerusalén. Y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya. Por eso es que habla Yeshua de que toda potestad se le ha dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Por eso él dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, preparando en las naciones ese pueblo que, en contra de lo que mucha gente dice, rompamos sus ligaduras. Cuando oímos el Evangelio, cuando creemos en Yeshua, somos parte de los que del grupo de los bienaventurados, como dice en el Salmo 1, bienaventurados los que tememos a Jehová, los que andamos en sus caminos. Pero aquí dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiero poner nada más un ejemplo allí. En Lucas 19, vamos a Lucas 19, hay una parábola de parte del Señor. Y la parábola dice así. En Lucas 19, verso 11 en adelante. Lucas 19, 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió. Esto es cuando él va a la casa de Zaqueo. Y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. No entendían que había una etapa en que Israel o los judíos iban a ser enceguecidos para que nosotros, los que éramos gentiles, podamos entrar, ser injertados a Israel. Entonces dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Entendamos que minas eran, no son minas, excavaciones donde sacan minerales, sino que era el nombre de una forma de una moneda. Dice, una forma de pago. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué es lo que hemos leído acá? Rompamos sus ligaduras.
saquemos de nosotros sus cuerdas, o sea, gobierno. Exactamente lo que Yeshua está diciendo acá, que los que le aborrecían dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, o sea que a él lo mataron para desecharlo, pero no sabían que lo estaban convirtiendo en rey. Dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Esta es una percepción no que Dios le dio a él, sino que el hombre con un corazón perverso, torcido, suponía esto de Jesús, del Señor, y el Señor, conforme a sus propias palabras, le juzga. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Todo es de él. Dice, pero esta era una percepción torcida de este hombre perverso. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, yo no soy así. Tú dices vos decís que soy así, pero por tu misma boca, por tus mismas palabras te juzgo, por tu misma medida, por tu misma regla te mido. Dice, ¿sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que cosecho lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, observen esto, también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Pero la gente dice, oh, el Dios del antiguo pacto era muy sanguinario, era violento, pero Jesús es amor, Jesús es misericordioso, Jesús es la manifestación del perdón y la bondad. Es todo eso. Pero ese mismo Jesús misericordioso, amor, bondadoso, es el mismo Dios del antiguo pacto, no es otro. Y es el mismo que está diciendo acá. Dice, también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. O sea, toda esta gente que dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos que gobierne. Esto es lo que les espera. Así que, ¿de qué lado estás? De aquellos que dicen, nadie me dice lo que tenga que hacer. Nadie me regaló nada. Todo lo que tengo lo conseguí con mi esfuerzo, con mi propio sudor. Dice, o estás del lado de los que creemos en que todo pertenece a Él y Yeshua, el Padre, es digno de recibir todo honor. Dice, decapitarlos delante de mí. O sea, Él va a estar observando. En ese momento, muchos van a clamar, Señor, Señor. Dice, decapitarlos delante de mí. No va a ser en ausencia de Él. No va a ser en ausencia de Yeshua. Imagínense. Aquellos que decían, no, Yeshua perdona todo. Aprobemos el matrimonio homosexual. Mujer con mujer, varón con varón. Porque Jesús es amor. Jesús acepta a todos. A esos Jesús le va a decir, tráiganlo, decapítenlo delante de mí. En ese momento, pero Jesús, tú eres amor, yo creí en ti. Apartarlos de mi vista.
hacedores de maldad, gente inicua. Es lo que su palabra dice. Dice, dicho esto, iba adelante, bueno, hasta ahí. Entonces, volviendo acá, a nuestro pasaje. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quiénes? A los que dicen, no queremos que Dios gobierne. No, los mandamientos no son para hoy. Ya vivimos en tiempos de la gracia, entonces Dios es amor y Dios perdona todo. Ya al final voy a pedir perdón. El Señor dice, los desmenuzarás. Dice, como vasija de alfarero, los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué es los quebrantarás con vara de hierro? Que la palabra dice que Él va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Qué es vara de hierro? Que va a ser inflexible. Lo que está escrito, te guste o no te guste, no es tu ley, es la ley que Él estableció. Y allí no hay, no, pero yo creía, no, pero en mi denominación me enseñaron esto, pero a mí me dijeron que... El Señor va a decir, tuviste la palabra, tuviste allí todo el tiempo para aprender y para, te di mi Espíritu Santo para que consultes, para que te guíe a toda verdad, pero siendo más fiel a la denominación, a ese grupo que a lo que Dios establece, pues dice, los desmenuzarás, dice, los quebrantarás como vaso de alfarero. ¿Y cómo es eso? Cuando uno lee Jeremías 18, ve cómo Dios trabaja. Pone el ejemplo de un alfarero que vuelve a romper la vasija, que no le gustó cómo era, y lo desmenuza, y eso no es que dejan en trozos, sino que tiene que volver a hacer polvo otra vez la arcilla para convertirla otra vez en barro y volver a darle la forma correcta, la forma que le guste. Entonces es lo que el Señor va a estar haciendo. Dice, no me gusta, no es la manera en que yo establecí que fuera la vida que deben tener. Entonces dice, los quebrantarás con vara de hierro, firme, inflexible, y lo que hay que quebrar, lo que hay que desmenuzar, lo que hay que destruir, lo va a destruir. ¿Por qué? Porque su palabra, su consejo es el que va a prevalecer. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, gobernantes, dejen de estar escuchando lo que está diciendo acá, filosofías huecas, enseñanzas, doctrinas de socialismo, de comunismo, de supuestamente que hay que dar libertad a la democracia, a la libre expresión de la gente para que puedan decir sus cosas, que tienen que gritar obscenidades, blasfemias, andar como quieran por las calles, drogarse, prostituirse. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando hagan las leyes, no hagan para darle gusto a la gente. No estamos para satisfacer a la gente, estamos para complacer a Dios. Sencillamente para eso. Dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Estamos en el parlamento, no hay que orar. Dicen, estamos en la universidad, hay que respetar la creencia de los demás, no nombres a Jesús. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados
todos los que en él confían. Honrad al Hijo, ¿por qué? Dice en Juan, capítulo 5, en Juan capítulo 5, en el verso 21 en adelante. Juan capítulo 5, verso 20. Yeshua hablando, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, que acabamos de leer. Dice, honrad al Hijo, para que no se enoje. ¿Que no se enoje quién? El Padre. Al Padre le enoja que nosotros deshonremos al Hijo. Deshonrar al Hijo, deshonrar al Padre. Deshonrar al enviado es deshonrar al que envió. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, eso es lo que significa ser un hebreo. Cruzar el río. Ha pasado, ha cruzado de muerte a vida. ¿Quiénes? Bienaventurados, dice acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo Yeshua acá? Exactamente lo que dice el Salmo 2, que va a llegar un día en el cual Él va a juzgar a la gente, va a juzgar a todos los que no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Pero dice acá al final, honrad al Hijo, y dice, termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Yeshua decía, el que oye mi palabra y cree, no morirá, ha pasado de muerte a vida. De ahí la razón por la que dice bienaventurados todos los que en Él confían. Así es que, ¿de qué lado estás? ¿No te parece que es bueno, que es de mayor bendición, que es mucho mejor, que es sabio ubicarnos entre los que decimos, Señor, venga a mi vida tu reino y hágase en mí tu voluntad, así como se hace en los cielos? Eso es ser sabio y no ser necio como los que le dicen, no, Dios no existe, el cielo es aquí, el infierno es aquí, esta es la vida que tenemos, vivamos y disfrutemos ahora porque no hay un mañana. Eso es ser necio. Eso es ser necio. Entonces, sé sabio. Te animo, te invito a que te unas a parte de esas naciones, de esos pueblos que el Señor va a recibir como herencia. Pídeme y te daré las naciones por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Y algo que no expliqué allí es que el Señor dice, al hombre que invirtió correctamente esas 10 monedas, dice, hombre bueno, hombre fiel, dice, vas a gobernar sobre 10 ciudades. Al otro dice, vas a gobernar sobre 5 ciudades. El Señor va a reinar. Dice, yo he puesto a mi rey sobre Sion. Él va a reinar. Y el orden que Dios estableció para que fuera de esta manera es: Jesús va a ser el rey desde Jerusalén, desde Sion, durante el milenio,
sobre toda la tierra. El imperio le corresponde a él. David, el rey David, va a reinar sobre Jerusalén. Digamos que él va a ser el intendente, el alcalde de Jerusalén. Yeshua le dijo a sus discípulos que ustedes que me siguieron, ustedes que han dejado todo, porque eso es lo que Pedro le preguntó, y nosotros que hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? Le dice, a ustedes les ha sido reservado, les ha sido guardado, dice, un lugar en el reino para que ustedes juzguen a las 12 tribus de Israel. Se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos, así como en tiempo de los jueces, ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Significa que ya no van a ser solamente los judíos, sino que como está escrito, como está establecido por Dios, Dios los va a recoger, y eso se está cumpliendo hoy, los va a reunir de todas las naciones. Dice la palabra, llegará el día, al tiempo final, en que ya no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a Israel de Egipto, sino vive Jehová que recogió a Israel de todas las naciones. Eso delante de nuestros ojos, hoy día, año 2024, se está cumpliendo. Dios está reuniendo a las naciones. Entonces, Yeshua va a reinar en toda la tierra desde Jerusalén. David va a reinar sobre Jerusalén. Los apóstoles, los discípulos van a juzgar las 12 tribus. Pero los que hemos sido gentiles, y los que hemos sido fieles, hemos servido al Señor, dice que vamos a recibir ciudades. ¿Dónde? No en Israel, sino que el mundo va a ser gobernado por Él. Entonces, no sé qué ciudades va a tocarnos. Posiblemente si el Señor nos dio para ministrar, para servirle, para predicar en un lugar en los Estados Unidos, en un lugar en Argentina, en un lugar no sé, en África, en algún país de África, Él sabrá qué ciudades va a dar a cada uno y cuánto va a dar a cada uno. Y terminado el milenio, finalmente el Padre y la Nueva Jerusalén descienden del cielo, y el Hijo mismo va a volver a sujetarse, a unirse al Padre, y se va a cumplir lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 9. Si recuerdo bien. Zacarías capítulo 14, verso 9. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En ese día, otra vez, ya. Esto que hoy conocemos como la Trinidad va a estar unida. Ahí Jehová, el Padre, va a reinar, y tierra nueva, y todo va a ser ya como Él estableció por la eternidad. Entonces, ¿de qué lado estás? Te animo, te invito a que estés del lado de los que hemos dicho, Señor, venga tu reino en mi vida. Perdóname por ser rebelde, por haber sido rebelde a tu palabra. Perdóname por haber dejado de lado tus enseñanzas. Te pido perdón. Ahora pido que reines, gobiernes sobre mí, y de esa manera, Señor, se haga tu voluntad en mí y en torno a mí, así como se hace en los cielos. Eso es lo que encontramos, y hay mucho más, pero es lo que compartimos ahora del Salmo 2. Entonces les espero para compartir con ustedes en el siguiente video del Salmo 3. Por de pronto les dejo con esta invitación. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Visiten los canales también del Ministerio Plenitud en Paraguay. Ustedes van a ver acá las instrucciones, las indicaciones respectivas. Visiten también las páginas de Facebook, y bueno, van a encontrar más información allí. Si Dios lo permite, nos vemos para compartir el Salmo 3. Shalom.